Hola, muy buenas tardes jóvenes, bienvenidos a nuestra clase de sistemas de inyección diésel. Esta tarde realizaremos algunos de las pruebas o diagnósticos que podemos realizar a vehículos que cuentan con este tipo de motor. Sistemas de inyección, por ejemplo, inyectores, bujías de incandescencia y también diagnóstico de los inyectores con osciloscopio de escáner. Primero me presento, mi nombre es Javier Pavón, yo soy docente de la Escuela de Ingeniería Mecánica Automotriz de IP Chile y pertenezco acá a la sede República. Así que muy contento de estar pudiendo entregar mis conocimientos a ustedes que están desde sus casas en estos periodos de cuarentena. Partir indicando primero nuestros objetivos de aprendizaje hoy día. ¿Okay? Lo que hoy día revisaremos es diagnosticar el sistema de precalentamiento de un motor diésel. Recuerden que los motores diésel, a diferencia de los motores a gasolina, no encienden por chispa. En los motores diésel, su funcionamiento es por compresión, ¿cierto? Y cuando el vehículo está frío, ¿cierto? Cuando las temperaturas son bajas, el sistema utiliza ayuda, ¿cierto?, de unas bujías de incandescencia que precalientan la cámara de combustión y facilitan mucho las partidas en frío en este tipo de motores. Cuando estos sistemas de precalentamiento fallan, ¿cierto?, las partidas se hacen mucho más largas en las mañanas, ¿ok? Y además en ocasiones se tiende a generar algún humo visible por el escape una vez que el motor arranca. ¿Cómo diagnosticar este tipo de elementos? Estas bujías de incandescencia lo revisaremos con ayuda de esta camioneta, una Kia Sportage Diesel que tenemos acá en la institución para este tipo de aprendizajes. Luego de esto, revisaremos también los sistemas de inyección, sobre todo los inyectores, ¿ok? ¿Qué son los elementos de estos sistemas que más presentan fallas en los vehículos y que su correcto diagnóstico puede abaratar muchos costos en la reparación, cierto tiempo de reparación y mantener este tipo de vehículos funcionando bien, cumpliendo con las normas de emisiones vigentes, cierto, y manteniendo lo más controlado posible la contaminación en el medio ambiente? ¿Okay? Una vez revisemos el inyector, las pruebas que vamos a hacer son principalmente tres. ¿Okay? El abanico, la pulverización, ¿cierto? Cómo está pulverizando ese inyector. La estanquidad que tiene el inyector, ¿cierto? La capacidad que tiene de mantenerse estanco hasta que la presión límite de activación sea la necesaria. Y la pulverización. ¿Cómo está pulverizando el inyector, ¿cierto? ¿Cómo está generando la pulverización del combustible para su posterior, para que se queme posteriormente la cámara de combustión? Y además reconocer algunas partes principales que son las que ustedes han aprendido durante el semestre a través de la plataforma Electud y con su docente en las clases sincrónicas. Por último de eso, una vez que hayamos terminado, tenemos una presentación y vamos a utilizar el osciloscopio, ¿ok? El osciloscopio para revisar, ¿ok? Vamos a revisar la señal del inyector, ¿ok? La señal del inyector con ayuda del osciloscopio, y en este caso el de la marca Kia, ¿cierto? Que contamos en el taller y que en todos los talleres de IP Chile se encuentra, el GDS de la marca Kia. ¿Okay? Esas tres experiencias nosotros vamos a realizar esta tarde y espero que sean de ayuda para su aprendizaje, para cumplir con las competencias de esta asignatura que es bastante entretenida, ¿cierto? Los motores diésel, aunque la electromovilidad esté entrando poco a poco y muchas marcas estén diciendo que ya no van a construir más motores diésel, por lo menos tenemos unos 10 añitos con estos vehículos comercializándose en Chile, y una vez que cese su importación, todos los vehículos que quedan en el Parque Nacional van a tener que seguir siendo reparados, y por eso tenemos que tener toda la habilidad y conocimientos necesarios. ¿Okay? Vamos a partir nuestra experiencia con la revisión del inyector. Como ustedes saben y han podido estudiar, ¿cierto? Hoy en día los sistemas de inyección diésel más utilizados son los sistemas de inyección common rail, ¿ok? O de riel común.
Y en estos sistemas de inyección common rail o ring común, vamos a encontrar principalmente el tipo de inyector piezoeléctrico, ¿cierto? Estos inyectores recuerden que funcionan a grandes presiones. En sistemas common rail las presiones van desde los 1200, 1300 bares, ¿ok? O sea, son presiones bastante grandes. Y aquí, por ejemplo, tenemos una muestra de un inyector piezoeléctrico, su cuerpo, tobera, sus puntas, la entrada de alta presión, ¿cierto? El retorno hacia el estanque y la señal, ¿cierto?, hacia la bobina piezoeléctrica. ¿Okay? Esto es como lo que se utiliza hoy en día, tecnología en motores diésel. Estos inyectores no son reparables. Estos inyectores los fabricantes comentan que si tienen problemas se deben reemplazar. ¿Okay? Por eso nuestra experiencia en inyectores la vamos a realizar con un inyector de tipo mecánico, ¿okay? Que no se activa por una señal eléctrica, sino que se activa mediante la presión que ejerce la bomba de alta presión diésel al inyector. ¿Okay? Entonces acá nosotros tenemos instalado en nuestra instrumento de prueba un inyector de tipo mecánico. ¿Ok? Y con este inyector de tipo mecánico nosotros vamos a revisar el abanico, la estanqueidad y la pulverización del inyector. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan acá, vamos a utilizar este comprobador de inyectores que tiene una escala medida en bar y en kilopascales. ¿Ok? Nosotros vamos a utilizar la de bar. Tenemos que comentar que una de las principales diferencias entre el inyector piezoeléctrico de vehículos con common rail y los inyectores mecánicos es que los inyectores mecánicos trabajan a menos presión. 300 bares, 400 bares, 500 bares va a depender del fabricante. A diferencia de los common rail que superan los 1000, 1200 bares de presión. ¿Ok? Estos sistemas se abren o inyectan a través de la presión que ejerce, ¿cierto?, la bomba en el inyector. Entonces, con ayuda de una probeta, ¿cierto?, nosotros vamos a utilizar esta maquinita para generar presión. Fíjense cómo comienza a levantar presión. Fíjense. Aquí yo ya hago la primera prueba. Cuando un inyector tiene problemas, ¿cierto?, a esta presión puede comenzar a gotear. ¿Ok? Esta es la prueba de estanqueidad. En este caso, este inyector se encuentra en buen estado, ya que tenemos sobre los 100 bar y no presenta ni una gota, nada por el estilo. Seguimos aumentando presión. Ok. Seguimos aumentando. Y ahí inyectó. Fíjense que sobre los 250 inyecta. ¿Ven? Vamos a volver atrás. Vamos a eliminar un poco de presión y vamos a volver nuevamente. Probamos estanqueidad y mire, sobre los 250 comienza a inyectar. ¿Se dan cuenta? No sé si la cámara lo alcanza a ver. Ahora, lo que nosotros tenemos que fijarnos en esa inyección es la forma en que se dispara el abanico y la pulverización que tiene este inyector. Si yo lo dibujo en la pizarra, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar 4 formas principales, ¿cierto? Y yo tengo todo el inyector, la puntita, y un abanico correcto, ¿cierto? Vamos a ver que está completamente pulverizado, ¿cierto? Con una forma homogénea. Tenemos un abanico correcto de inyección. Cuando los inyectores empiezan a presentar problemas, ¿cierto? Este abanico se ve interrumpido. Se ve interrumpido y no sale completo. Sale a la mitad. ¿Ok? Entonces, ahí podemos observar problemas tal vez en la aguja o en la tobera del inyector. Otra opción es que nosotros veamos gotas más grandes de lo normal. ¿Ok? Y una pulverización irregular.
¿Ok? Entonces esas son 3 pruebas que yo realizo visualmente en el inyector con ayuda de este probador, ¿cierto? Que nos eleva la presión de inyección en el... Mira, ahí está goteando, ¿ven? Que inyecta, pulveriza inicialmente, pero después se transforma en una gota. ¿Se alcanza a ver? ¿Ok? Ahí está inyectando. Yo estoy manchando el piso, pero solamente para el ejemplo de ustedes. ¿Ok, jóvenes? Esto con un inyector mecánico. Ahora, si yo quisiera abrir este inyector mecánico y ver las piezas que tiene dentro, voy a encontrar el cuerpo del inyector, ¿cierto? El cuerpo del inyector. Voy a encontrar la tobera de inyección. Esta es la tobera, como ustedes pueden ver. Y dentro de la tobera va la aguja de inyección. Esta es la aguja. ¿Ok? Esto se levanta cuando la presión aumenta y permite la pulverización. También encontramos platos de presión, ¿cierto? Para aumentar la presión interna del inyector. ¿Ok? Plato de presión. Y un muelle o resorte. Estos son los elementos que conforman internamente el inyector diésel. ¿Ok? Y acá arribita tenemos ya el cierre y el conector, ¿cierto? Que es el que está acá. ¿Ok? O sea, la prueba que nosotros hicimos recién nos ayuda a determinar que este inyector tiene estanqueidad, ¿cierto? Tiene una buena estanqueidad. Al aumentar la presión no gotea, ¿cierto? Pero la forma del abanico, ¿cierto? Y la pulverización es la que nos indica a nosotros que por el uso, el desgaste, probablemente de todo lo que lo han desarmado y armado acá, ya presenta irregularidades, desgaste excesivo, ¿cierto? Suciedad en la tobera y puede estar generando una pulverización no homogénea. ¿Ok? Estas eran las formas de probar los inyectores. Ahora, para los inyectores que son de Common Rail, ¿cierto? Esta maquinita no nos sirve. ¿Ok? ¿Por qué no nos sirve? Porque si ustedes se dan cuenta, llega hasta los 600 bar. Y estos recién se activan con 1300 bares de presión. Entonces, yo para probar este inyector necesito un banco de prueba más sofisticado, más grande, con el mismo concepto teórico de este, que aumente la presión, pero que sea aún mayor. Y además de eso, recuerden que los sistemas, estos inyectores piezoeléctricos, necesitan una señal de computadora hacia su bobina para que autoricen o desautoricen o activen o desactiven la inyección del combustible. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Esto funciona con diferencias de presión. Por ejemplo, aquí me van a estar entrando 1300 bar hasta la punta. Pero esto no se va a abrir hasta que una señal de la unidad de control active este piezoeléctrico, esta bobina, y esta bobina abre un paso al retorno, ¿cierto? Al abrir paso al retorno se genera una diferencia de presión y el inyector funciona e inyecta directamente en el cilindro. ¿Ok? Entonces ahí tenemos distintos tipos de inyectores piezoeléctricos. ¿Ok? Eso más que nada, jóvenes, con nuestra primera experiencia. Abanico del inyector, estanqueidad del inyector, pulverización del inyector y algunas de sus partes principales en este inyector mecánico que hemos desarmado acá para el ejemplo. ¿Qué otras piezas tenemos acá? Inyector ya más grande de camión, una bomba lineal, ¿cierto? De alta presión, ¿cierto? Esta es una bomba lineal. Y acá tenemos otro elemento que es característico de los vehículos diésel, el turbocompresor. ¿Okay? Recuerden que hoy en día todos los vehículos diésel vienen con turbocompresor, ¿cierto? Que reutiliza los gases del escape a través del caracol, ¿cierto? De esta turbina de escape. Y esto al girar, ¿cierto? Genera que la turbina atraiga, ¿cierto? Los gases de admisión, ¿cierto? La admisión de aire, la comprima, la envía al intercooler, ¿cierto? Y genere hacia el motor
una mayor presión de aire, ¿cierto?, sobre la presión atmosférica. Y va a depender de cuánto carga este turbo, ¿cierto? 1.2, 1.3 de presión atmosférica. ¿Ok? Elementos que son intrínsecos de los sistemas de inyección diésel hoy en día. Si tienen dudas respecto a estos temas, por favor escriban en el chat y los profesores que están pendientes a esta clase, ¿cierto?, de sus sedes, les van a ir contestando o aclarando cualquier situación o consulta que puedan tener. ¿Ok? Nuestra segunda experiencia en sistemas de inyección diésel, como yo les comentaba, era revisar el sistema de precalentamiento. ¿Okay? El sistema de precalentamiento principalmente está conformado por las bujías de incandescencia, una bujía de incandescencia por cada cilindro, ¿cierto? Y su circuito eléctrico, fusible relé. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta prueba es corroborar, ¿cierto?, la resistencia que tienen las bujías de incandescencia. ¿Okay? Eso es lo que nosotros vamos a corroborar y nos vamos a ayudar de la información que nos da el manual del fabricante. Cabe destacar y recordar que ante cualquier falla en el sistema de precalentamiento, los primeros puntos que se deben chequear es fusible, ¿ok?, relé, y si esos dos aspectos están en buen estado, ya nos dedicamos a diagnosticar directamente la bujía de incandescencia. Cuando yo vaya a medir la resistencia de la bujía, tengo que tener una precaución. Y la precaución principal es que la temperatura del refrigerante motor debe ser inferior a 30 grados Celsius. ¿Ok? Debe ser inferior a 30 grados Celsius. ¿Por qué? Porque si la temperatura es mayor, me va a afectar la resistencia y la medición de resistencia que yo genere en la bobina. O sea, en la bujía de incandescencia. Los manuales de fabricante también recomiendan desconectar el sensor de temperatura, ¿ok?, para que la unidad de control no tenga esa señal, ¿cierto?, y nos permita hacer una medición correcta. ¿Ok, jóvenes? Eso es lo que vamos a hacer ahora en el vehículo. Para que conozcan una bujía de incandescencia, yo acá tengo una fuera del vehículo. Las bujías de incandescencia son un aspecto similar a este. Esas son bujías de incandescencia. ¿Ok? Entonces estas van en la culata, ¿cierto? Y tienen contacto directo con la cámara de combustión. Cuando yo le doy contacto al vehículo, ustedes van a ver en el panel de instrumentos, ¿cierto? En el panel de instrumentos, un símbolo de color generalmente naranjo, ¿ok?, similar a una colita de chancho. ¿Ok? Ese es el símbolo que ustedes van a ver en el panel de instrumentos. Y al igual que la luz de check engine, al igual que la luz del ESP, al igual que la luz del airbag, se va a mantener encendida aproximadamente por 5 segundos y después se va a apagar. ¿Ok? Esto, revisar visualmente esto también es un diagnóstico, también es una revisión, porque si esta luz no se enciende en el tablero o se enciende por muy poco tiempo, quiere decir que algún problema hay en el circuito de precalentamiento. ¿Ok? Entonces, yo le doy contacto, se enciende la luz y el computador del vehículo de la unidad, ¿cierto?, va a entregar corriente a esta bujía. Esta bujía hace masa con su propio cuerpo y solamente llega un cable de conexión acá, el positivo. La bujía se pone al rojo vivo, calienta la cámara de combustión y facilita, ¿cierto?, el encendido del motor diésel. Entonces, principalmente la prueba que se hace acá es medir la resistencia. ¿Ok? Para eso yo tomo mi multímetro, que ustedes ya lo manejan bien, busco mi escala de resistencia, y aquí la sugerencia es ver el manual del fabricante para ver cuál es la escala que recomienda, ¿ok?, o cuál es la resistencia que debe tener su bujía. En las de esta camioneta, la de la Kia Sportage,
la resistencia ronda los 0,35 ohms, ¿ok? Vamos a corroborar estas otras bujías, no son de la Sportage, son de otro vehículo. Sé que yo no tengo el manual del otro vehículo donde las sacamos. Vamos a revisar si están dentro de los mismos parámetros. ¿Cierto? Toco masa que su cuerpo y arriba donde se conecta el positivo. Fíjense, aquí no marca nada todavía. No sé si se alcanza a ver. Entonces no está en ohms la escala. Vamos a poner con kilo ohms. Aún nada. Vamos a poner mega ohms. Mira, y en mega ohms tampoco marca nada. Probablemente esta bujía esté en corte, probablemente, por eso no marca nada de nada. Probamos esta otra. Vamos a probar la resistencia de esta otra bujía. No, tampoco marca nada. Bueno, vamos a hacer la prueba directamente en el auto. Estas bujías deben estar malas, ¿cierto? Por eso están ahí desarmadas. Entonces, vamos a buscar acá en el auto hacer la revisión de bujías. Voy a poner el tester aquí donde lo puedan ver con la cámara. No sé si se ve, queda bien, Felipe. ¿Se alcanza a apreciar ahí? ¿Poco? Ahí. Ahí se aprecia un poco mejor. Súper. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... Bueno, este motor está apagado hace rato, entonces la temperatura es inferior a los 30 grados Celsius. De igual manera desconectamos el sensor de temperatura del motor. Y vamos a buscar la bujía, ¿cierto? La bujía vamos a conectar el positivo a donde va la rosca y el negativo a cuerpo. Y vamos a corroborar que esté en buen estado. En este modelo, la bujía de incandescencia va bajo el riel común. Entonces el acceso no es muy fácil el acceso. Por lo que yo voy a tratar de hacerlo rapidito sin que tengamos mayores problemas. Ahí está marcando por eso, ¿no? Ahí está marcando algo. ¿Cierto? 0,3. 0,2. A ver, déjame acomodar un poco mejor para... Déjame acomodarme un poco mejor para ver yo el reloj. Entonces yo estoy tocando masa ahí. Mira, 0,7, 0,6. Sí, ahí está haciendo el contacto. 0,3, ahí está, 0,3, 0,2. Eso es lo que está marcando, chiquillos, la resistencia de la bujía número 1 de incandescencia, del cilindro 1. ¿Ok? Y si nosotros lo comparamos con los valores de fábrica, está dentro del margen, ¿cierto? Porque nos dio 0,2, 0,3. Ahora, ¿cuáles son los que nos dice el fabricante? Si la resistencia que nosotros tomamos es superior a 1 ohms, ¿cierto? Hay un circuito abierto. ¿Ok? Circuito abierto. Si es inferior a 100 miliohms, ¿cierto? O 0,01 ohms, hay un cortocircuito, ¿cierto? Que internamente hay un cortocircuito. Esas son las dos valores de referencia para este tipo de bujía. Que si recordamos las dos que leímos acá, probablemente estas están en cortocircuito. ¿Ok? De esa manera, jóvenes, nosotros ya podemos revisar fácilmente, ¿cierto? Porque esto tampoco es algo muy complejo, pero sí hay que seguir el procedimiento, ¿cierto? Tener las herramientas y siempre la información técnica. Podemos revisar ya dos parámetros. Estanqueidad del inyector, abanico, pulverización y
sistema de precalentamiento, donde inicialmente revisamos fusible y relé, que no vaya a ser un tema de eso, y si eso ya no se puede, dado que está aquí, revisamos las 4, 5 o 6 bujías, dependiendo del motor, de incandescencia, ¿ok? Tomando en cuenta el testigo en el panel de instrumento. Esa es la segunda prueba que teníamos preparada para ustedes. Recuerden que si tienen duda o consulta, a través del chat, pueden hacerla a sus docentes, ¿cierto? Que están también conectados en esta clase. Por último, vamos a preparar un poco acá. Vamos a tomar la medición de la señal del inyector. ¿Ok? La señal del inyector con el osciloscopio. ¿Ok? Para eso, yo previamente tengo preparado acá nuestro GDS, ¿cierto? Déjame moverlo un poquito. Nuestro GDS lo tenemos preparado acá. Tenemos conectado el osciloscopio, ¿cierto? Nuestro osciloscopio con el terminal ya pinchado, ¿cierto? En este caso vamos a tomar el cilindro número 3. ¿Ok? Entonces tenemos el osciloscopio, se conecta a la batería, conectamos el canal B, ¿cierto? Canal B tiene un negativo y un positivo que se toma la señal. ¿Ok? Para esto vamos a darle arranque al motor. Así que va a meter un poquito de ruido, pero es para poder realizar la experiencia. ¿Ya? Denme un segundito, joven. ¿Se puede acá? ¿Se alcanza a ver la pantalla? ¿Sí? Bueno, aquí ustedes pueden ver, jóvenes, en vivo, la señal que estamos obteniendo nosotros del osciloscopio. Voy a apagar el motor para explicarles un poco de qué se trata esto. Vamos a poner esto. Entonces, jóvenes, ya paramos el motor para no tener esta contaminación acústica, ¿cierto? Y hemos puesto stop, ¿cierto?, a la señal del osciloscopio que nosotros vemos acá. Tenemos 3 picos de voltaje, ¿ok? Que si yo pongo el cursor acá y lo ubico en la señal, me dice que tienen pic de hasta aproximadamente 127 volts, ¿ok? Esta medición está en 500 microsegundos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Es comparar esta señal con la que me especifica el fabricante. ¿Qué es lo que dice el fabricante de estos vehículos, ¿cierto? Para esa señal de inyector. Así que yo voy a mi manual y acá con la ayuda de la cámara amiga vamos a hacer la comparación. Primero vamos a acercar los 2 computadores, Felipe, para hacer la comparación. No sé si se alcanza a ver. Entonces, esta es la señal que me da el fabricante y esta es la que hemos obtenido a través del osciloscopio. Son idénticas, ¿ok? En voltaje, ¿cierto? Y en forma de la señal. ¿Qué nos quiere decir esto, jóvenes? Nos quiere decir que el inyector el inyector número 3 está funcionando en buen estado. Ahora, ¿por qué ustedes ven 3 picos de voltaje? ¿Ok? Recuerden que los sistemas CRDI trabajan con preinyección.
¿cierto? Se trabaja con 2 preinyecciones y luego la inyección principal. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá. 2 preinyecciones de 122, 127 volts como pic cada una, y luego la inyección principal que tiene un tiempo de duración mucho mayor. ¿Ok? Eso es jóvenes lo que nosotros podemos apreciar a través del escáner, del osciloscopio, y bueno, también nos da muchas otras opciones para revisar presiones, funcionamiento de sensores, actuadores, etcétera, etcétera. Por ahora, nosotros estamos enfocados en revisar inyección y sistema precalentamiento, que son las pruebas que hemos hecho hasta ahora. Más adelante, en próximas clases o videoclases, revisaremos otros procedimientos de diagnóstico, ¿ok? Y podrán seguir aprendiendo con esta entretenida asignatura de sistemas de inyección diésel. Mi nombre es Javier Pavón, docente en la Escuela de Ingeniería de IP Chile, y para mí ha sido un gusto estar con ustedes en esta pequeña clase online. ¿Ok? Así que cualquier duda o consulta que tengan, recuerden escribir en el chat, ¿cierto? Y sus docentes le van a responder todo lo necesario. Ha sido un gusto, les deseo un buen fin de semana, que estén muy bien.